Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Y en esta ocasión, el título del tema que vamos a compartir es Libertad, que los ecos se agiten. Una frase muy conocida por nosotros los dominicanos. Y en este día, en esta hora, vamos a hablar de libertad. Me encantó la alabanza que acabamos de escuchar porque decía precisamente eso. Libres somos, libres soy. La base bíblica, mis hermanos, que vamos a estar leyendo es Juan capítulo 8, versículos 31-32. Y leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo muy conocido por nosotros los dominicanos. ¿Por qué? Porque lo tenemos en uno de nuestros símbolos patrios. Pero hay una parte que es la que queremos enfatizar en esta noche y es libertad. Libertad es una palabra anhelada por todos nosotros. Cuando tenemos un fin de semana largo, cuando tenemos un día libre, que no hay clases en la escuela, en la universidad, que no tenemos que ir a los trabajos, qué felicidad, qué alegría, porque nos sentimos libres de poder hacer lo que queremos, lo que nos place. Y resulta que desde muy pequeños, los niños, los jóvenes, los adultos, todos anhelamos la libertad. Lo único es que muchas veces confundimos lo que es libertad con libertinaje. Escuché una vez a un niño decir que quisiera poder tener así esa libertad de hacer lo que quisiera y poder comer dulces y helado todos los días. Ya usted se imagina lo que puede pasar si un niño come dulce, helado, comida chatarra, nada saludable todos los días. Pero en la medida en la que crecemos, vamos madurando un poquito más, pues ya no pensamos así. Pero ya en la juventud, entonces queremos tener la libertad de poder llegar a la casa a la hora que nos plazca, de no tener que estar pidiendo permiso, de poder hacer las cosas que queremos. Y es que todos, sin importar la edad, queremos vivir de acuerdo a nuestras propias reglas. Queremos marchar a nuestro propio redoble. ¿Y por qué? Porque la libertad es buena en gran manera, pero el libertinaje no. Y por eso todos los pueblos y países en un momento dado han anhelado su libertad y la mayoría ha tenido que pagar un precio muy alto, un precio de sangre, sudor, dolor. Cada pueblo y nación quiere ser libre, quiere ser soberano, tener un espacio, un territorio que entiende que le pertenece, donde todos los ciudadanos que pertenecen a dicha nación pueden sentirse libres, cómodos, dueños de poder pertenecer a ese lugar, de llegar a casa. A todos nos gusta llegar a casa, sin importar el tamaño o las características de nuestra casa. ¿Por qué? Porque es nuestro espacio. Igual pasa con los pueblos. Poder dictar sus propias leyes, poder decir yo soy libre de toda potencia extranjera. Y en días pasados, mis hermanos, yo me sentí motivada a leer las letras de varios himnos de diferentes países. Fueron muchos. Voy a compartir algunos con ustedes en esta noche. Y vamos a empezar con el himno de Israel. ¿Por qué Israel? Bueno, porque Israel es el pueblo de Dios. Y nosotros, todo lo que tiene que ver con ese pueblo, de alguna forma u otra, llama nuestra atención, es de nuestro interés. Y es un himno corto. Si usted solamente conoce el himno de la República Dominicana, se va a sorprender porque el de nosotros es bien largo. Y oigan cómo dice esto. Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Eso es lo que dice el himno de Israel. Lo había escuchado hace mucho tiempo
incluso la melodía y demás. Pero lo que quiero enfatizar en esta ocasión, ¿cuál es el anhelo del pueblo de Israel? Todos sabemos que los himnos de los diferentes países son una representación de lo que anhelan ser, de lo que han adquirido, de lo que han obtenido. Y en el caso del pueblo de Israel, su anhelo es libertad. Libertad en su propia tierra. Y también decidí leer el de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos es una nación muy cerca a nosotros. Es como, dicen por ahí, casi todo el mundo tiene un primo, un tío, o nosotros mismos hemos visitado Estados Unidos y vemos las noticias y estamos muy de la mano. Pero el de Estados Unidos es largo, es como el nuestro, así que solamente tomo una estrofa. Y dice así: oh, así sea siempre. En lealtad defendamos nuestra tierra natal contra el torpe invasor. A Dios, quien nos dio paz, libertad y honor. Nos mantuvo nación, con fervor bendigamos. Nuestra causa es el bien y por eso triunfamos. Siempre fue nuestro lema: en Dios confiamos. Y desplegará su hermosura estrellada sobre tierra de libres, la bandera sagrada. Y les puedo decir, mis hermanos, que leí más de 10, 15, no recuerdo con exactitud. Y en todos los que leí se mencionaba, se hacía énfasis, en algunos está en muchas estrofas, la palabra libertad, libres. ¿Por qué? Porque como entes individuales que somos, como nación, anhelamos libertad. Queremos poder hacer las cosas que nos plazcan. Me llamó muchísimo la atención una publicación que hizo un periódico inglés. Es un periódico de mucho nivel. El periódico se llama The Economist. Ese periódico fue fundado en el 1843, lo que significa que tiene 180 años de publicaciones ininterrumpidas. Es un periódico muy prestigioso. Y en el 2017, dicho periódico publicó una lista donde tiene lo que considera los 10 himnos más lindos del mundo. Sí, yo también iba así rápido a la lista, anhelando encontrar ahí el de República Dominicana. Lamentablemente no fuimos seleccionados. Pero me llamó mucho la atención quién ocupó el lugar número 1. Y fue el himno de Sudáfrica. Y yo se lo voy a compartir. Este himno, el ganador, a mí me parece una belleza. Es relativamente joven. Él mismo se creó en el 1997, cuando estaba en ese momento el gobierno de Nelson Mandela. Si usted no conoce mucho de Nelson Mandela, busque su biografía y va a ser muy edificado. Y el título del himno es El llamado de Sudáfrica. Este himno a mí me pareció un salmo. Yo digo, no, pero esto parece un salmo de David. Oigan cómo dicen mis hermanos. Dios bendiga a África, que alce su gloria. Escúchanos, Señor. Bendícenos, Señor, a nosotros, tus hijos, Señor. Te rogamos que protejas nuestra nación. Interven y cesa todos los conflictos. Protégenos, protege nuestra nación. Protege a Sudáfrica, Sudáfrica, de nuestros cielos azules, de lo más profundo de nuestros mares, sobre nuestros montes eternos, donde resuenan los ecos por las peñas, suena el llamado a venir juntos y unidos permaneceremos en pie. Vivamos y luchemos por la libertad en Sudáfrica, nuestra tierra. Mis hermanos y amigos, en conclusión, cada uno de los himnos que le he podido compartir en esta noche y los que yo leí que por cuestión de tiempo no puedo compartir, son un cántico, una oda, un llamado a la libertad. Todos queremos ser libres, pero hay algo demasiado importante. Hay un requisito fundamental para la libertad. Talento. Es un tesoro, es una joya encubierta y nosotros lo leímos. Y está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, hay un requisito para ser libres. Y muchas naciones iniciaron bien. Y usted se dará cuenta por qué. Empezaron
con el propósito y haciendo las actividades correctas. Cuando leemos Juan 8:31, vemos claramente que antes de ser libres hay ciertos requisitos. ¿Qué dice Juan 8:31? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y luego nos dice el versículo 32, que conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. En otras palabras, mis hermanos y amigos, antes de conocer la verdad, tenemos que ser discípulos de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, pero antes de ser un seguidor de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles a las enseñanzas. Y mantenerse fiel a las enseñanzas es obedecer la palabra de Dios, es conocer lo que dice la palabra. No podemos obedecer lo que desconocemos. Por eso el enemigo hace lo indecible cada día para sacar la palabra de Dios de nuestras vidas, para que la Biblia no llegue a usted y a mí, para que no sea leída. Nosotros somos una generación súper bendecida. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios en tantos idiomas, en tantas versiones, en dispositivos electrónicos, la tenemos impresa. Somos una generación que cuando analizamos esto no vamos a tener la mínima excusa delante del Señor. Y les digo esto, mis hermanos, porque el hecho de que hoy la Biblia esté así, tan disponible para todos, costó mucho, fue un alto precio. Pero el enemigo sabe, y usted y yo también, porque lo acabamos de leer, que si nosotros obedecemos y nos mantenemos fieles cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, seremos verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres como nación y seremos verdaderamente libres como personas, como seres humanos. Lo podemos ver en el transcurrir de la historia del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se mantenía en obediencia, prevalecía, gozaba de paz y libertad, le iba bien. Estados Unidos por mucho tiempo fue considerada la potencia mundial. Sus bases y fundamentos, al igual que nosotros los dominicanos, están donde? En la palabra de Dios. Su lema es: en Dios confiamos, in God we trust. Lo vemos en su moneda, lo dice su himno. Lea la historia, lea la biografía de los presidentes que dirigieron dicha nación. Analicemos los valores y principios que tenían y nos daremos cuenta por qué fueron tan grandes y poderosos. Hoy en día, ¿cómo está dicho país? No voy a abundar en esto por cuestión de tiempo, pero analice usted los principios y valores de sus actuales gobernantes y saque sus propias conclusiones. Y finalmente, nosotros, República Dominicana, nuestro himno no lo comparto porque entiendo que todos lo sabemos. Y aunque no esté en la lista de The Economist, para mí es uno de los más bellos del mundo. Nosotros somos un país con base cristiana, pero muy, muy fuerte. Somos el único país del mundo que no solo dice que cree y que confía en Dios, sino que lo proclamamos en nuestro escudo. Tenemos la misma Biblia abierta. No es discutible, es la Biblia con una cita que acabamos también nosotros de leer cuando iniciamos. ¿Y qué nos dice todo esto, mis hermanos? Hoy se habla mucho de que nosotros tenemos el riesgo de una invasión, y estoy hablando nosotros como dominicanos. ¿Y qué podemos hacer usted y yo para evitar eso y mantener nuestra libertad y soberanía? Tomar las armas y pelear, salir a la calle. Pues déjame decirle que sí. Sí, claro. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer como ciudadanos. Debemos tomar las armas y pelear por nuestra nación. Pero no las armas como pistolas, dinamita, no, no, no. Las armas espirituales, las armas que nos dio Cristo y que nos enseñó que debemos utilizar para poder obtener la libertad. Y eso no tenemos que esperar, eso ya es hora de que lo hayamos hecho, porque la única manera en la que nosotros podemos ayudar a esta generación que va subiendo y de poder hacer un cambio grande en este y en cualquier nación es
promulgar, vociferar, enseñar la palabra de Dios. Y de ahí es que viene el título de este mensaje. Libertad, que los ecos se agiten. ¿Y qué es un eco? Un eco es cuando nosotros tenemos una repetición persistente, pero menos intensa. Pero ¿qué pasa cuando los ecos se agitan? Si los ecos se agitan, hay persistencia y también hay intensidad. Así que mis amados hermanos, el llamado nuestro es que proclamemos la libertad que Cristo nos da, la libertad verdadera, la libertad genuina, no el libertinaje, no el deseo de yo hacer las cosas por mi propio modo. Al final vemos que no resulta, tal y como decíamos al inicio. Si a un niño que quiere dentro de su concepto de libertad comer helado y dulce, chocolate todos los días, por ejemplo, si le cumplimos su deseo, ¿qué estaremos haciendo con ese niño? Le estamos haciendo un daño. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con las naciones. La verdadera libertad radica en obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, el llamado a nosotros en esta ocasión es a proclamar esa libertad verdadera, esa libertad genuina, completa, y que lo hagamos de una manera consistente, intensa, no frenarnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús no hace nada a media y la libertad no es la excepción. Nos dio la receta de ser libre para siempre, pero no libre de una potencia extranjera, libres por completo, libres de todo, del pecado, del temor. Así que mis hermanos y amigos que me escuchan, es momento de que nosotros tomemos esto más en serio que nunca y que hablemos de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que instruyamos a todo aquel que podamos instruir, que podamos hablar de la palabra del Señor, que podamos hacer discípulos de Cristo a todo el que podamos, para que de esta forma podamos todos conocer la verdad y solo así ser verdaderamente libres. Así que mis hermanos y amigos que me escuchan, que Dios les bendiga. Muchas gracias.